Estamos en las bienaventuranzas, como hemos abordado este tema del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, comprendiendo de los capítulos 5 al 7 de Mateo. Y estamos en Mateo capítulo 5, versos 1 al 12. El día de hoy estaremos meditando en el verso 6, ya hemos meditado en los versos primeros. Vamos a meditar en el verso 6 y la palabra de Dios dice, Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. En otras versiones dice, bien, Dios, en esta versión que tengo yo, dice, Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Como hemos hablado antes, la bienaventuranza significa ser más que dichoso, más que feliz, más que satisfechos. Significa el tener un bienestar espiritual sin que nos falte nada, estar bien saciados. Y de hecho esta noche vamos a hablar del hambre y de la sed, de la justicia de Dios. Bienaventurados los hambrientos y sedientos, le puse yo por tema en esta noche. Y es importante entender lo que el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos, a la multitud, y hoy en este siglo XXI, mayo 12 del 2023, enseñándonos a nosotros, su iglesia, y a ti, querido oyente, que estás escuchando en este día. Si hablamos de hambre y de sed, vamos a entender que son imprescindibles en la vida física. El hambre nos ayuda a alimentarnos para tener las fuerzas y la nutrición necesaria para llevar a cabo nuestras funciones, nuestros trabajos de la vida diaria. La sed también nos ayuda a hidratarnos para poder hacer nuestras funciones normalmente. Y cuando estamos malnutridos, cuando estamos deshidratados, entonces hay problemas en nuestra salud. Ahora, hablando de hambre y de sed, quizá en la forma que Jesús quería enseñarnos, no lo logramos entender nosotros, porque no hemos sufrido una sed o un hambre extremos. Y voy a dar un ejemplo esta noche que me sucedió no hace mucho a mí. Me invitaron a escalar una montaña, con mucho gusto accedí, pero como no soy un montañista, un alpinista profesional, me olvidé de llevar una botellita de agua. Esta montaña tiene 2,000 y algo pies de altura, tardamos casi 3 horas en subir. En el calor de julio, si no me equivoco, contentos, satisfechos, llegamos a la cima, emocionados, nos tomamos fotos, se miraba la ciudad de Pasadena, es una montaña que está aquí al norte de Pasadena. Terminamos de estar ahí arriba, teniendo un buen tiempo, y al estar bajando la montaña, está muy a la pendiente y como quiere que esforzarse, se esfuerza para subir, pero para bajar también tiene que utilizar sus músculos para no irse rápido, para ir a un buen paso. Lo que sucedió en esa ocasión es que me deshidraté a tal grado que a la mitad del camino me dieron calambres en todas partes del cuerpo. Sentía que me iba a morir, literalmente yo creí que me iba a quedar ahí en esa montaña. Le decía, Señor, déjame de llegar, aunque sea abajo, Señor, que pueda llegar, que pueda, ¿verdad? Quizá encontrar una gota de agua para poder hidratar mis labios y que me sienta bien. Tenía dolor de cabeza y de todo. Total que hice una pausa. Desesperado por agua. Después de unos minutos me incorporé, comencé a caminar, pero casi ya no daba en llegar hacia abajo hasta
donde estaban estacionados los automóviles. Una vez que llegué, subí al carro, no traía tampoco agua en el carro. Llegué a una tienda de servicio que estaba cerca de allí y tomé un vaso que se le pone icy o se le pone soda y me fui a la máquina, lo llené, me lo tomé, lo llené otra vez, me lo tomé otra vez. Se reía la persona que estaba en la caja y decía, no puedes hacer eso, pero ya entiendo por qué lo estás haciendo. Después de tomar bastante agua helada, me compré un galón de agua, me fui al carro y ahí me tuve que dormir unos minutos porque creí que si manejaba me iba a desmayar manejando. Esa es sed extrema, cuando usted cree que es el último minuto de su vida. Lo mismo con el hambre, hay gente que muere de hambre. Y la historia nos cuenta que gente que ha estado en hambre extrema prefieren morirse, prefieren suicidarse a pasar ese tipo de hambre o de sed. Nosotros oímos en la noticia siempre de los inmigrantes que quedan en el desierto. Encuentran huesos, encuentran cadáveres, encuentran, ¿verdad?, cuerpos destrozados por bestias que murieron los inmigrantes en el desierto, no lograron llegar hacia Estados Unidos, murieron de hambre, murieron de sed. Y cuando Jesús está hablando del hambre y de la sed, Él está hablando de hambre y de sed extremos que nos desesperan. Los que tienen hambre y sed extremadas, que claman por la presencia de Dios, que claman por la palabra de Dios, que claman por la justicia de Dios, dice la palabra que son más que felices, son bienaventurados, son bendecidos por Dios. El hambre espiritual por la justicia y la sed también por la justicia son experimentados únicamente por quienes han sido salvos por la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario. En la vida cristiana experimentamos pasos para poder desarrollar el hambre y la sed por la justicia de Dios. Estos pasos los estuvimos viendo, pero los voy a enumerar en esta noche. El primer paso para que usted y yo tengamos el hambre y la sed por la justicia, esa hambre y sed a la que Jesús se refiere, y el primer paso es entender que somos pobres en espíritu, que estamos en bancarrota espiritual, que dentro de nosotros no hay nada bueno, no hay nada que le agrade a Dios, no hay nada que pueda llevarnos a la vida eterna. Por el contrario, la palabra del Señor nos enseña que todos estamos en pecado y necesitamos de la salvación que únicamente se encuentra en Cristo Jesús. El primer paso entonces es reconocer nuestra incapacidad espiritual, nuestra bancarrota espiritual, que no tenemos ningún mérito, que no tenemos ninguna capacidad para obtener la vida eterna y la salvación. Este primer paso, primer escalón, nos lleva al segundo, el cual es llorar, gemir, clamar a Dios al entender que estamos en un problema grave y dificultoso, un problema imposible de superar por nosotros mismos. Y entonces el entender nuestra posición frente a Dios nos lleva a clamar por perdón, nos lleva a clamar por salvación, y esa es la única salvación que debemos de clamar a Dios, es la salvación que nos da en su Hijo Jesucristo. Amén. Después de reconocer nuestra incapacidad, nuestra depravación espiritual, de clamar a Dios llorando con dolor, de arrepentimiento que nos lleva a la salvación,
nos lleva al tercer escalón, que es la humildad o la mansedumbre, sin la cual tampoco podemos acercarnos a Dios, porque la palabra del Señor nos dice que Él habita con los quebrantados de espíritu, que Él atiende al humilde, pero dice, mira de lejos al altivo. Pedro también nos dice, y Santiago nos hablan, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, la bancarrota espiritual nos lleva al dolor, la tristeza que causa el arrepentimiento para salvación. Clamamos por salvación, lloramos por salvación para que podamos alcanzar la vida eterna, y Dios nos consuela al justificarnos a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Estos tres pasos nos llevan al cuarto, el cual es tener hambre y sed de justicia. ¿Qué es lo que está enseñando nuestro Señor Jesucristo? Que nosotros debemos avanzar en nuestra vida espiritual. Sabemos que Dios nos ha justificado en Jesucristo a través de su sangre. Nos quitó el ropaje del hombre viejo y nos vistió con la justicia en la cruz del Calvario. Sabemos que sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y esto nos produjo ese dolor y la tristeza que nos llevó al arrepentimiento. Clamamos a Dios y nos justificó Jesucristo, quitó esa ropa harapienta y maloliente del pecado que traíamos y nos vistió de su justicia, nos dio de su justicia, y ahora nos mira como que nunca hubiésemos pecado. Amén. Y esto produce en nosotros mansedumbre y humildad para seguir acercándonos a Dios y no confiar en nosotros mismos, sino entender que diariamente necesitamos la presencia de Dios, necesitamos su palabra para poder mantenernos en esa justicia que únicamente proviene de Él. Esa es la hambre y la sed a la cual Cristo se refiere en este verso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, cuando volteamos al mundo, podemos ver que el mundo nos ofrece muchas opciones para, según el mundo, saciar nuestra hambre. Y así está engañado el ser humano, porque el mundo ofrece distracciones, ofrece entretenimiento, ofrece diversiones sin número. Usted puede planificar todo su año solo pasarse en diversiones, solo pasarse en entretenimiento, pero al final de todo terminamos de la misma manera si no venimos a Dios para que Él sacie nuestra hambre espiritual. Terminamos con esa hambre, con ese vacío, y por eso ve usted al mundo corriendo de allá para acá tratando de saciar esa hambre espiritual. El hombre, la mujer, la humanidad trata de saciar su hambre con el poder, trata de saciar su hambre con las posesiones o la fortuna, trata de saciar su hambre con la gloria o la fama. Esto es lo que el ser humano busca desesperadamente para poder saciar esa hambre y esa sed espiritual con la cual Dios nos formó a cada uno de nosotros. Pero lo que el mundo ofrece, aunque sea lo máximo que nos pueda ofrecer, lo máximo que el mundo tenga, de acuerdo a la palabra de Dios, es basura, es comida chatarra, comida que enferma y produce muerte espiritual. Si usted se dedica a comer solo pancakes, solo galletas, bebidas azucaradas, usted va a terminar diabético, va a terminar enfermo del corazón, se le van a dañar los riñones y todos sus órganos van a comenzar a pagar esa desnutrición.
Es lo mismo en lo espiritual. Cuando buscamos el saciar nuestra hambre espiritual con las cosas del mundo, estamos alimentándonos con la comida basura y chatarra que el mundo da, porque el verdadero pan y la verdadera agua es Cristo Jesús, que puede saciar nuestra necesidad de su presencia. Él es el agua viva, Él es el pan de vida, y su palabra es perfecta y viva para darnos vida, para alimentarnos y poder nosotros alcanzar lo que Dios anhela que nosotros alcancemos, que es la vida eterna. Es a Cristo a quien nosotros, querida iglesia, querido oyente, debemos de acudir para ser salvos, para obtener esa saciedad espiritual que tanto necesitamos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. No podemos buscar en el mundo lo que únicamente encontramos en el Señor. La parábola del hijo pródigo nos enseña lo mismo. El hijo pródigo malgastó lo que su padre le había heredado y sufrió hambre. Al tener hambre, dice que buscó un trabajo, y el único trabajo que encontró es cuidar cerdos. Al estar cuidando cerdos no podía saciar su hambre, lo que lo desesperó al punto de querer comerse la comida de los cerdos. Y usted sabe que los cerdos no comen nada bueno ni nutritivo para el ser humano. Esto es lo que nos enseña la palabra, que el ser humano se aleja de Dios, tiene hambre y comienza a comer la comida de los cerdos, comida de demonios, comida que el mismo Satanás ha inventado para matar a la humanidad, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Gloria a su nombre. Muchas veces creemos que estar en la iglesia es suficiente para saciar nuestra hambre. Creemos que con venir a sentarnos, venir cada 8 días, ya estamos saciando el hambre, pero esto es como que si estuviéramos comiendo un puñito lo más pequeñito de comida, cuando Dios tiene una mesa entera servida para alimentarnos, para que podamos nutrirnos, podamos crecer y desarrollarnos y poder también reproducirnos para traer fruto abundante para la gloria de nuestro Dios. Por eso la iglesia no está llena, porque preferimos lo del mundo a lo espiritual, preferimos la diversión, preferimos quedarnos en casa con excusas de que estoy cansado, de que tengo tantas cosas que hacer, cuando Dios tiene que tener el primer lugar en nuestras vidas. Amén. Y este era el caso con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel creyó que junto a sus líderes, por su religiosidad y por los ritos externos, eran justificados y habían ganado la vida eterna. Pero vemos que Dios pronuncia una sentencia, una acusación muy grave y fuerte en contra del pueblo de Israel. Y si vamos a Jeremías capítulo 2 y verso 13, Jeremías capítulo 2 y verso 13, vamos a encontrar esta acusación tremenda que Dios hace al pueblo por no buscar realmente su presencia, por no tener el hambre y la sed espiritual que Él necesita que nosotros tengamos para acercarnos a Él. Y en Jeremías 2:13 nos dice de la siguiente manera: pues mi pueblo ha cometido 2 maldades. Escuche bien. Me han abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Y esto es lo que hace
hacemos cuando despreciamos la casa y la palabra del Señor. Esto es lo que hacemos cuando ponemos otras cosas en el lugar de Dios. Y queremos las bendiciones, y queremos la protección, y queremos que Dios haga, que mueva cielo y tierra, que mande ángeles. Pero cuando se trata de que nosotros busquemos su presencia con ansiedad, con desesperación, como un bebé que quiere la leche materna, no lo puede expresar, no puede el mismo alimentarse, pero sí puede llorar a grandes gritos. Es lo que Jesucristo está diciendo. Tenemos que estar desesperados por la presencia, por la justicia y la palabra de Dios. No podemos darle a otras cosas, a otras personas, a la diversión o a las distracciones, la gloria que Dios se merece. Amén. Yes. Y lo dice: han cavado para sí cisternas rotas, me han abandonado a mí. Si has abandonado al Señor, despierta en esta tarde. No quiere decir que estás en la iglesia y estás con Él. Muchas veces estamos en la casa de Dios, mas nuestro corazón está en otro lado, sí, nuestra mente está en otro lado, yes. Nuestras intenciones están en otro lado, cuando debemos estar atentos a la voz de Dios, yes. Con hambre, con sed, para que Él nos bendiga, para que Él nos ayude, para que podamos ser moldeados a la imagen de Cristo. Amén. Sí, así es. Pero dicen cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. En otras palabras, lo que podamos hacer dentro de nuestras fuerzas o en quien podamos confiarlo únicamente que nos va a llevar es a la muerte espiritual. Amén. Nos va a llevar al frío espiritual. Y esto es lo que Dios quiere enseñarnos esta noche, querida iglesia. No podemos confiar en nuestras obras, no podemos confiar en nuestra sagacidad, en nuestra inteligencia, no podemos confiar en otra persona, no podemos confiar en instituciones, no podemos confiar en filosofías. Nadie más fuera de Dios nos puede dar lo que Él únicamente nos puede dar, que es saciar nuestro espíritu. Él sacia a aquellos que le buscan en espíritu y en verdad, aquellos que le buscan con hambre y sed, desesperados por su justicia. Amén, amén. Al ser salvos, dice la palabra que somos justificados por la obra de Cristo desde el día en que creímos. Romanos 5:1 nos dice: justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos creen que ahí ya terminó todo. Qué lindo, una vez salvo, siempre salvo. Ya soy justificado, no estoy obligado a estar en la casa del Señor. Cuando quiero voy, cuando no quiero no voy, cuando quiero excusas las pongo. Pero la palabra de Dios nos enseña diferente. Y la palabra del Señor nos enseña que necesitamos tener hambre y sed de justicia. ¿Qué significa? Que una vez que ya fuimos justificados por Cristo, necesitamos estar clamando, añorando, necesitamos estar desesperados por ser santificados. Amén. Por la obra del Espíritu Santo y la palabra de nuestro Dios. Sí, amén. El hambre y la sed por la justicia son para santificarnos, porque la palabra nos dice en Hebreos: busquen la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dice la palabra: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. No basta con aceptar el sacrificio de Cristo y pedir perdón por nuestros pecados. Es necesario, es imprescindible el que diariamente busquemos ser santificados por el Espíritu Santo. Amén. Cada día necesitamos buscar esa comunión con el Espíritu de Dios y así ser santificados día con día hasta que lleguemos a ese hermoso día en que seamos levantados juntamente con todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, su iglesia, la cual le debe estar esperando con ansias.
Pero si no tenemos hambre ni sed de su justicia, de su palabra, de su presencia, de su casa, mucho menos vamos a tener hambre de que Él venga por nosotros. Así es. Y si no experimentas esa hambre y esa sed de su justicia, medita, reflexiona los momentos. ¿Dónde estás en tu fe? ¿Dónde estás en tu vida espiritual? Hay un problema grave y serio si tú no sientes esa hambre y esa sed por su justicia. Cuando tenemos hambre y sed de justicia de Dios, ahora en medio de la noche, muchas veces el Espíritu Santo nos despierta clamando, nos despierta angustiados por buscar la presencia de Dios. Sí, así es. Esa es la verdadera comunión con Cristo. Esa es la verdadera hambre y sed espiritual por la justicia a la que Jesús se está refiriendo en estos versos. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, y hay una promesa: serán saciados. Diariamente nos saciamos, pero aquí hay una paradoja. ¿Por qué? Porque aunque entre más nos saciamos, más queremos. Aquí no hay que ya estoy saciado, y esa es la posición equivocada de muchos que realmente no están en Cristo. Creen tener que ya ir a la iglesia y haber una vez aceptado a Cristo y entender un poquito de la palabra, ya está todo completo. No. Entre más nos saciamos, más hambre nos va a dar. Amén. Entre más conocemos al Señor, más vamos a querer de Él. Entre más nos acerquemos a Él, más vamos a odiar nuestra carne, más vamos a odiar el pecado, porque entendemos que nunca vamos a poder nosotros en nuestros propios medios justificarnos, y diariamente necesitamos venir a Cristo para ser justificados. Necesitamos venir a Dios para ser santificados, y esto es lo que Cristo se refiere. No basta. No podemos, iglesia, querido oyente, decir ya está todo completo, ya lo tengo todo. No. Esta es una posición equivocada. Necesitamos diariamente clamar por la presencia de Dios, clamar porque la palabra nos santifique, clamar para que el Espíritu Santo haga su obra en cada uno de nosotros. Sí, amén. Cuando somos saciados, más queremos, más nos acercamos, pero más vemos qué tan horribles somos nosotros frente a Dios. Así es. Disculpe la palabra, pero es la verdad. Entre más nos acercamos a Dios, más vemos la suciedad de nuestra carne. Entre más nos acercamos a Dios, más clamamos por misericordia, porque entendemos que no merecemos nada. Por el contrario, merecemos la condenación eterna. Sí, amén. Por eso es necesario entender, cuando Cristo comienza su sermón, está hablando del proceso del cristiano, está hablando de las características que deben de tener los ciudadanos de su reino, está hablando de las actitudes con las que todo ser humano necesita venir a Él para alcanzar el perdón y para alcanzar su bendición, para alcanzar la vida eterna. Yes. Es continuo, es diario. No porque ya fui salvo, ya no soy pobre en espíritu, no. Cuando soy salvo entiendo que nunca voy a poder. Pablo lo dijo: porque yo no busco la propia justicia mía, aunque soy un tremendo líder, aunque soy un tremendo fariseo, nadie me puede a mí decir que no he guardado la ley. Dice: pero todo esto me es basura, porque yo no puedo tener mi propia justicia, sino tengo que buscar la justicia que proviene de Cristo. Y esa justicia solamente se encuentra en Él. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesaria la sed y el hambre espiritual. ¿Qué pasa, hermano, cuando alguien no tiene apetito ni tiene sed? ¿Qué significa eso? ¿Alguien me puede decir, por favor? Ha perdido su primer amor. Hablemos de lo físico primeramente. Hay enfermedad, hay
normal en el cuerpo. Por eso necesitamos diariamente venir a los pies del Señor para poder entender que únicamente tomados de Él podemos nosotros obtener la justicia. Dice Pablo en Filipenses 3:7: antes creía que esas cosas eran valiosas, el guardar la ley y todo lo que hacía celosamente. Pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Escuche esto: ya no me apoyo en mi propia justicia y esta bancarrota espiritual. Por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de ¿qué? De la fe en Jesucristo. La justicia, llego a ser justo por la fe, porque tengo esa hambre de Cristo Jesús. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Meditemos en esta noche y pensemos: ¿será que realmente tengo esa clase de hambre y de fe y de sed, perdón? ¿Será que cuando no hablo la palabra me desespero y digo, wow, no he leído la palabra de Dios? Y digo, no, todavía no hay problema. Cuando tomamos esta clase de actitud, nos vamos olvidando. La vida cristiana es de esfuerzo, es de disciplina. Amén. La vida cristiana es de que si mi carne no quiere, yo lo voy a hacer. Someto mi carne, dijo Pablo, y la golpeo. En otras palabras, la someto a la obra del Espíritu Santo. Porque yo no he alcanzado nada. Dijo, no lo he alcanzado aún. Me esfuerzo para llegar a la meta, pero tengo que someter mi carne para poder yo alcanzar la justicia que no es mía, sino que proviene de Cristo. Por lo tanto, iglesia, necesitamos esa clase de hambre y de fe. Y si no está, pidámosle al Señor que sane nuestro espíritu, que renueve nuestro espíritu, que nos dé esa clase de hambre y sed, desesperados por su presencia, por su palabra, para que podamos nosotros alcanzar sus promesas, que podamos alcanzar nosotros esa comunión con Él, la cual nada la puede reemplazar. Cuando tenemos esa hambre y sed, acudimos a Él diariamente, y cuando volteamos al mundo, lo del mundo ya no nos atrae, porque hemos probado que Cristo es mejor que todo. Amén, amén, sí. Dicen los salmos: probad y ver que es bueno el Señor. Amén. Si no hemos probado ni experimentado la justicia y la bondad del Señor, realmente no va a haber hambre ni sed de Él. Si hubiera hambre y sed de Él, estuviera la iglesia llena. Amén, así es. Pero hay hambre por las cosas del mundo y las distracciones que el enemigo nos lanza. Yes, sir. Tristemente, y esa es la realidad que está viviendo la iglesia de Cristo en este siglo XXI. Así es. Que el Señor nos ayude, hermanos, hermanas, iglesia oyente, a poder estar en Cristo y tener hambre, tener sed de su justicia, de su presencia. Que cada día haya un ardor en nuestro espíritu, como cuando nos arde el estómago, que sentimos que se nos va a pegar o se nos va a romper por el hambre. Que así sea en lo espiritual. Que cuando, como en lo físico, tengamos esa sed que hasta sentimos que se nos parte la lengua
y los labios, que así sea por la presencia, Amén. la palabra y la justicia de Dios. En este mismo sermón del monte, Jesús nos sigue hablando de el hambre y la sed y de priorizar su presencia y su justicia. Y en Mateo 6:33 nos lo repite y dice: así que no se preocupen por todo eso como el mundo, diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Amén. Y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así es. Desgraciadamente muchos están buscando las añadiduras primeramente. Al cabo, Dios sabe que tengo necesidad. Por eso te está diciendo: busca primero mi reino, porque Él quiere saciar tu necesidad, pero tú le estás ayudando a Dios. No, yo voy a saciar mi necesidad, le voy a ayudar a Dios. Cuando Dios lo único que desea es que estés en su casa, que abras su palabra, que te metas con Él en tu tiempo, que escojas hablar con Él, a buscar su reino, a buscar su justicia, y Él se va a encargar de todo lo demás. Amén. Pero nos preocupamos por lo que no debemos de preocuparnos. ¿Por qué debemos de preocuparnos? Por estar en la presencia de Dios. ¿Por qué debemos de preocuparnos? Por abrir su palabra. ¿Por qué debemos de preocuparnos? Por tener su justicia en nosotros. Y Él se va a encargar de todo lo demás. Y cuando Él se encarga de todo lo demás, somos bienaventurados. Somos más que dichosos. Somos bendecidos. Y podemos decir, como el salmista David en el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero aunque no nos falta nada, sabemos que diariamente necesitamos de Él, necesitamos Amén. justicia, Sí, necesitamos estar cerca de Él. Como cantábamos el domingo: aún más cerca, cerca de tu cruz, llévame, oh buen pastor, aún más cerca, quiero estar. Tenemos que estar cerca del Señor. Estamos viviendo tiempos extremadamente difíciles, donde solamente los que están tomados de la mano del Señor van a sobrevivir. Solamente los que tienen hambre y sed de justicia van a poder sobrevivir. Si usted ha oído, ya están tratando de quitar el efectivo. ¿Usted no se ha dado cuenta? Muchos le enseñaron: ya no tomamos efectivo, pura tarjeta de débito o de crédito. Usted va ahora en los parques de diversión, ya no aceptan moneda, ya no aceptan billete. ¿Qué están haciendo? Lo están al mundo, lo están conduciendo, lo están acostumbrando a usar una tarjeta, a usar un chip. ¿Qué nos está hablando esto? Que la venida de Cristo está cerca. Amén. Sí. Pero realmente muchos nos encontramos, más bien se encuentran, porque estamos nosotros en la casa del Señor, ocupados en lo del mundo, ocupados en lo de la carne, ocupados por el día de mañana: qué voy a comer, qué voy a beber, qué voy a hacer, cuando debemos de ocuparnos en buscar la presencia de Dios. Amén. Dios desea saciarnos, querida iglesia, pero la pregunta en esta noche es: ¿deseamos nosotros ser saciados por Él? Sí, amén. Deseamos ser saciados por Él. ¿Deseas tú ser saciado por Dios? Debemos de nosotros actuar como que realmente queremos ser saciados por Él. Vaya conmigo a Isaías capítulo 55. Isaías 55, 1 al 3. Dice así: ¿alguien tiene sed? Venga y beba, aunque no tenga dinero. Vengan, tomen vino o leche.
gratis. ¿Por qué gastar su dinero en alimentos que no les dan fuerza? ¿Por qué pagar por comida que no les hace ningún bien? Escúchenme y comerán lo que es bueno, disfrutarán de la mejor comida. Vengan a mí con los oídos bien abiertos, escuchen y encontrarán vida. Haré un pacto eterno con ustedes, les daré el amor inagotable que le prometí a David. Aquí nos está hablando Dios diciendo, ¿por qué malgastas tu tiempo? ¿Por qué malgastas tus talentos en lo que te está matando espiritualmente? Estás desnutrido espiritualmente, estás casi muerto espiritualmente. Cuando yo te estoy dando gratis, sin tener que pagar el alimento espiritual que te da la fuerza, la comida que te va a hacer el bien. Por tanto, escúchame, escucha mi palabra y come de ella lo que es bueno, disfruta de la mejor comida espiritual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con los oídos bien abiertos a la voz del Espíritu Santo, escuchando con los oídos espirituales para encontrar la verdadera vida espiritual, la verdadera vida eterna. Y aquí está la bienaventuranza. Dios hace un pacto eterno con nosotros, querida iglesia. ¿No se conocen esto? Sí, amén. Ese pacto eterno es que nos va a dar su amor inagotable. ¿Qué quiere decir? Que vamos a estar en su casa por la eternidad. Gloria al nombre de nuestro Señor. Pero Dios no va a mandar a su Hijo por aquellos que se están saciando con las comidas chatarras que el mundo da. Despertemos en esta noche, querida iglesia y querido oyente. Busca primeramente el reino de Dios, que tu hambre y sed sean desesperadas por la palabra y la presencia de Dios, que su Espíritu esté en tu vida, dándote el alimento, pero también causando en ti el hambre y la sed diaria para que te acerques a la presencia del Señor a buscar la saciedad, y que cada día podamos decir, no es suficiente, yo quiero más. No es suficiente lo que ayer me diste, yo quiero más. Amén. Amén. Moisés, dice la palabra, que vio las espaldas de Dios. Pasó el tiempo, primero lo vio en la zarza y no le fue suficiente. Le dijo, yo quiero ver tu gloria. El Señor le dijo, muy bien, pero no te voy a dejar ver toda mi gloria, te voy a esconder en la hendidura de la peña y solo te voy a dejar ver mi espalda. ¿Y qué dice la palabra? Que Moisés bajó del Sinaí con la cara resplandeciente, que le tuvieron que poner un velo. Al tiempo que pasó una vez más, Moisés le dijo, yo quiero ver tu gloria. No le bastó con ver 3 veces la gloria de Dios. Él quería más y quería más. Y así debe ser nuestra vida para poder agradar a Dios en todo lo que hacemos. Amén. Tenemos que reconocer que fuimos justificados por la sangre de Cristo. Tenemos que reconocer que Él es el que nos da la vida y el alimento espiritual que necesitamos. Y con esto en mente, con esto en nuestro espíritu, necesitamos diariamente entender que requerimos de su justicia para poder agradarle, para ser bendecidos por Él y para, por último, ver su gloria, ver su rostro en ese día hermoso en que envía su Hijo Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Qué clase de hambre de fe, de sed, perdón, tenemos? ¿Dónde estamos buscando el alimento? Yo sé que la palabra de Dios es fuerte, pero Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo, con amor. Él nos ama. Si Él ya nos dio a su Hijo y su Hijo dio su sangre por nosotros, nos ama y nos habla fuerte para
para que entendamos ese amor y podamos amarle y buscarle y ponerlo en el lugar que Él se merece Amén. en nuestra vida. Así que esta noche pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos dé esa clase de hambre, esa clase de sed, que diariamente nos lleve hasta su presencia, buscándole con todo nuestro ser. Ponte de pie en este momento, iglesia, y vamos a darle gloria y gracias al Señor por su palabra. Vamos a pedirle que nos ayude en nuestras debilidades, que nos provea con su Espíritu esa salud espiritual por la cual tengamos hambre y sed de su presencia.